Estamos organizando la maleta porque mañana... Ander se prepara para la vuelta al curso, pero en Francia la decisión de las autoridades galas de retomar las clases presenciales ha hecho que medio centenar de alumnado navarro de secundaria que participaba en un programa de intercambio pueda regresar a sus centros y a los internados donde pasarán la semana. Que como máximo estaremos 15 por clase y no podremos compartir ningún tipo de material. En los recreos cada uno tendremos nuestra zona en el patio y las comidas se alargarán más, ya que iremos comiendo por turnos. En las habitaciones, como máximo, estaremos 3. Son las 7 menos cuarto y ahora salimos hacia Bayona. El viaje arranca sin saber realmente si les dejarán pasar la frontera, que está cerrada. La decisión depende del gobierno francés, ya que la vuelta a esos centros es voluntaria. Las familias han tenido que informar a la delegación del gobierno de su trayecto, matrícula del vehículo y la documentación del alumnado. Una especie de salvoconducto, aunque en la frontera no se lo piden. Acabamos de pasar la frontera sin ningún tipo de problema y ahora vamos de camino al cole. Casi 3 meses después, Ander retoma las clases. Estará en Bayona hasta el viernes, cuando vuelva de nuevo en coche a Pamplona. Lo que aún no sabe es si ya de nuevo en su casa tendrá que realizar cuarentena. La mayoría de los vehículos eran en camión.